Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy les vamos a dar otra presentación de un reactor químico. ¿Sí? Para este caso de reactores químicos vamos a presentar el diseño de un reactor tubular. ¿Sí? El diseño de un reactor tubular, que ustedes ya se pueden imaginar, se trata de un tubo, y en este caso un tubo común de los que ustedes ya han mencionado o conocen. Vamos a seleccionar un elemento de volumen, delta VR. Entonces al inicio, a la entrada del flujo tenemos V sub R, y a la salida de este incremento de volumen tenemos V sub R más delta VR y el flujo que sale. ¿Sí? Puesto que vamos a pensar que la temperatura es constante, ¿sí? Es decir, no va a cambiar la temperatura. De alguna manera tenemos que hacer un esfuerzo para mantener la temperatura constante, ya sea adicionando calor o retirando calor. Entonces, como no hay cambios de temperatura, podemos hacer el balance de materia. Y el balance de materia, en este caso, es el flujo de materia que entra menos el flujo de materia que sale, más menos el flujo de materia que reacciona, igual al flujo de materia que se acumula. ¿Sí? En este caso, esto nos representa el flujo de materia que entra, el flujo de materia que sale, el flujo de materia que reacciona. En este caso vamos a suponer que ocurre una reacción RA, y el flujo de materia que se acumula. Como ustedes ven, todo lo que entra es igual y también sale, entonces el flujo de materia que se acumula es cero. ¿Sí? Y en delta VR hacemos nuestro balance de materia. Para esto vamos a suponer que la temperatura es constante. El flujo de energía que entra, el flujo de materia que entra es igual a FI 0. El flujo de materia que sale, FI, y el flujo de materia que reacciona, RA, por delta VR, es decir, por un incremento de volumen, y el flujo de materia que sale es 0. La velocidad de reacción por el incremento de volumen nos da los moles por hora. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos el balance de materia. Si hacemos la división por delta VR, dividiendo por delta VR, vamos a tener FI 0 menos FI sobre delta VR más menos RA igual a 0. ¿Sí? Saben ustedes que más menos es según la reacción, si es positivo será producto, si es negativo es reactivo. ¿Sí? Entonces, así podemos hacer, así queda nuestro balance de materia. Pero, acuérdense de este esquema, podemos hacer algo más, ¿sí? ¿Para qué? Pues para ir a obtener la ecuación de diseño. Tomando el límite, cuando delta VR tiende a 0, ¿qué vamos a tener aquí? Menos diferencial del flujo de A sobre diferencial del volumen del reactor más menos RA igual a 0. ¿Sí? Aquí podemos separar, ¿sí? Y menos diferencial de FA sobre diferencial del volumen del reactor igual a RA más menos. Entonces, ahí tenemos esa ecuación. ¿Sí? Y sabemos que el flujo FA varía, FA 0 por 1 menos XA. ¿Sí? Pero aquí tenemos que obtener la diferencial. Entonces la diferencial de FA va a ser igual a diferencial de FA igual a FA0 menos diferencial de XA. Y sustituyendo aquí vamos a tener menos con menos más diferencial FA0 diferencial de XA, ¿sí? Sobre el volumen del reactor igual a más menos RA. ¿Sí?
y eso que ya aquí podemos separar variables e integrar, de tal manera que vamos a obtener esto que es f a 0 diferencial de xa, este lo pasamos de este lado y este de ese lado, sobre RA igual a diferencial del volumen del reactor, y integrando desde x a 0 hasta x a final, y desde un volumen b sub r0 hasta un volumen final, ¿sí? Pero si tenemos b sub r0 igual a 0, que es a la entrada del volumen del reactor, vamos a tener que el volumen del reactor es igual a f a 0, la integral de la diferencial de xa sobre RA, ¿sí? Desde x a 0 hasta x a final, ¿sí? Y esta es la ecuación de diseño del reactor. La ecuación de diseño del reactor tubular, ¿sí? Con esta se calcula el volumen del reactor, debemos conocer la cinética de la reacción y darle valores a xa. Otra vez se nos presenta una integral. ¿Qué significa? Que tenemos que efectuar la integral por algún método de los trapecios, métodos de Simpson, o método gráfico o método numérico, ¿sí? Y obtener el volumen del reactor. Si podemos obtener el volumen del reactor con la ecuación de volumen de un tubo, podemos obtener la longitud del tubo. A veces sucede que sale muy grande el tubo y entonces para eso se utilizan en forma de serpentines o en forma de zigzag, así como ese, ¿sí? Para que ocupe menos espacio. Pero también si se conoce el volumen de un tubo y el volumen del reactor requerido, se puede calcular el número de tubos. Y con el número de tubos también podemos calcular todo el peso de los tubos o el banco de los tubos. Y entonces podemos decir que la secuencia de cálculo es la siguiente. Secuencia de cálculo. Primero, dar valores a xa. Ya saben, de 0 a xa final. Segundo, calcular RA, calcular 1 sobre RA, que para eso ya debemos de conocer la cinética. Por ejemplo, una cinética que sea A más B que les da C con una K1, ¿sí? Que tiene, ya rápidamente podemos hacer la cinética de la reacción, RA igual a K1 por CA por CB, ¿sí? Y si queremos incluir la conversión sería K1 por CA0, 1 menos XA, por la concentración de CB0 menos lo que reaccione CA0 XA. Entonces, ya con esta cinética, acuérdense que esta K depende de la temperatura. Si se fija la constante de la temperatura, esta no cambia, ¿sí? Y ya pueden calcular 1 sobre RA. Una vez que ya calculan 1 sobre RA, tercero, graficar 1 sobre RA contra XA, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a obtener? 1 sobre RA contra XA. Van a obtener una curva así, a donde se vuelva asintótica, ahí tienen la X de equilibrio, ¿sí? Si no se vuelve asintótica y la pueden detener en cualquier punto, pues de todos modos hay que calcular el área debajo de la curva, ¿sí? Conociendo el área de la curva, que es el valor de la integral, entonces ya podemos calcular y calcular el área bajo la curva. Que si no lo quieren hacer en forma así gráfica, se puede utilizar cuarto por el método de los trapecios, que es igual, nada más que hay que tabular estos datos, tener los datos de XA, tener los datos de 1 sobre RA y hacer los cálculos 1 sobre RA y luego la sumatoria.
y al primero sacarle la mitad, y al último sacarle la mitad y sumar todos. Y al final, toda la suma por el incremento les va a dar el área debajo de la curva, por el método de los trapecios, ¿sí? Tabulando. Ya tenemos ahí el volumen del reactor. ¿Por qué? Pues porque ya es el volumen del reactor igual a quinto, calcular el volumen del reactor, que es igual a F0 por el área bajo la curva. ¿Sí? El área bajo la curva. Y ahí ya tenemos el volumen del reactor. Sexto, para un tubo, B sub R de un tubo es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por z. ¿Sí? Entonces, conocemos el volumen de un tubo, conocemos el volumen total, entonces podemos calcular el número de tubos. El número de tubos, que es igual al B sub R calculado sobre el volumen de un tubo. Pero aquí sería B sub T igual al número de tubos, ¿sí? O en el otro caso se puede calcular la longitud. Si quieren calcular la longitud, entonces tendrán que hacer séptimo, calcular Z, la longitud del tubo, ¿sí? De B sub R igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por Z, de donde Z va a ser igual a 4 por B sub R sobre pi por diámetro al cuadrado, ¿sí? Fijando D, el diámetro, que puede ser algún diámetro acorde a las condiciones de operación que estén trabajando, ¿sí? Entonces ya tienen y si es muy largo, les decía yo que se puede utilizar alguna forma de serpentín. Se mete el tubo a un medio de enfriamiento del calentamiento, ¿sí? Para mantener la temperatura constante, y entonces, como se conoce el diámetro del serpentín y la longitud total, ¿sí? Entonces se puede calcular el número de vueltas. Número de vueltas es igual a la longitud total sobre la longitud de una vuelta, ¿sí? O sí, la longitud de una vuelta o el diámetro de una vuelta, que sería también una longitud. Entonces, longitud sobre longitud es un número adimensional, y así obtenemos el número de vueltas. Si ustedes pueden decir, pues es que mejor calculamos el número de tubos y los fijamos como si fueran banco de tubos. Entonces tendrían así, organizarlos, los tubos, ¿sí? Y ahí hacerlos hasta que salgan, y para esto entonces tendrán ustedes que tener un medio para que se pueda calentar y enfriar todos los tubos, ¿sí? Es decir, entra la alimentación, por aquí está el sistema de calentamiento o enfriamiento. Y ya casi adivinaron, se comporta como un cambiador de calor, ¿sí? Se comporta como un cambiador de calor y hay que controlar la temperatura. Entonces, con esto, 8, calcular el número de célula, que es igual a la presión de operación sobre el esfuerzo máximo permisible de la aleación por 1000. ¿Sí? Si ustedes tienen una presión de operación de 1 atmósfera,
por ejemplo, una atmósfera son 14. Para el acero inoxidable, ese anda como en 10.000, ¿sí? Libras por pulgada cuadrada. Si ustedes tienen una presión de operación igual a 1 o 14.7 libras por pulgada cuadrada, ¿qué les va a dar? Un número muy pequeño, ¿sí? Un número muy pequeño, porque este por 1000 les va a 14 entre 10 como a un número de cédula de 1. Entonces no hay número de cédulas de 1, ¿sí? Las más comerciales son 20, 40, 80 y 120 para superesfuerzos. Entonces ahí está la clave. Para que ustedes pudieran llegar digamos, a una presión muy alta o un número de cédula muy alto, que necesitamos aquí. Por ejemplo, la cédula 40. Si estos 3 se eliminan, aquí debería de ser 400, para que divididos por 10 les dé 40, el número de cédula. Y ya el número de cédula que resista 400 libras por pulgada cuadrada, ya es muy grande, son como 30 atmósferas, ¿sí? 30 atmósferas que difícilmente se van a encontrar un reactor tubular que trabaje a 30 atmósferas de presión. Ya sería un tanque, y un tanque puede ser como los que hemos mencionado en otros videos, un tanque de mezcla completa o un tanque por lotes o intermitente. Pero aquí el número de cédula nos está dando prácticamente el espesor de pared de este tubo o de cada uno de estos tubos, ¿sí? Para que se lleve a cabo la reacción. Y el espesor del tubo, ya con cédula 40, ya podría llegar hasta 1 milímetro y fracción. Pero como aquí necesitamos como 1 punto y fracción de cédula, ¿sí? Necesitamos un tubo muy delgadito. Quiere decir que si nuestra presión es muy baja, podemos usar inclusive cobre. Por eso aquí la facilidad de hacer con el cobre un serpentín, ¿sí? También aquí la facilidad de armarlos rápidamente como bancos de tubos. Entonces, según la presión, nos puede dar un número de cédula muy bajo, y el número de cédula muy bajo nos da el material. Un fierro, digamos, sencillo, que no sea de acero inoxidable, nos puede servir. Un fierro inoxidable que tenga cierta cantidad de carbón nos puede servir, ¿sí? Y con eso podemos hacer nuestro proceso. ¿Qué pasa entonces con el número 9? Con ya el noveno, con el peso de un tubo y el número de tubos, calcular el peso del banco de tubos. Con el peso del banco de tubos, ¿sí? Y el 10. Con todo el peso, calcular la cimentación. Calcular la cimentación, que es el final del cálculo o el final del diseño de los reactores tubulares. Entonces, en este caso de reactores tubulares, es muy fácil, digamos, llevar a cabo el proceso. Vamos a pensar que nuestro banco de tubos es así. Así tenemos los tubos, ¿sí? Y así tenemos la base, ¿sí? Entonces, aquí va a haber algo relacionado con la cimentación. Así ustedes calculan la cimentación, ¿sí? La cimentación requerida para que alcance o que aguante el peso de estos. Y por ahí tendrán la sección de calentamiento y por ahí tendrán la sección de calentamiento, ¿sí? Que entra y sale.
Entonces, así quedaría diseñado su reactor tubular y todo lo que necesitan hacer es los costos. ¿Qué pasa con los costos? Pues hay que calcular el costo de cada tubo, el número de tubos, el costo total, costo de la sección de enfriamiento, costo de la carcasa de estos tubos que llevan envueltos en una carcasa, costo de estos soportes, costo de la cimentación, y eso les va a dar el costo total. Eso es un gran avance porque ni uno de los simuladores que conozco les da toda la información directamente. Después de que hacen los cálculos y les dicen que sí está bien sus cálculos o sus detalles, esto no les calcula. El número de tubos no se les calcula a un simulador. ¿Sí? Nomás les dice, pues sí está bien. Y ya, al final les va a decir qué es lo que deben de hacer. Pero casi siempre los enfoca a que deben ajustarse a las condiciones que le fija el proveedor o el fabricante. El proveedor o el fabricante pues siempre les va a recetar o les va a recomendar las condiciones más seguras, pero las más caras. Así es que si es una reacción de presión muy baja, pues va a recomendar acero inoxidable, cuando pudieran utilizar un acero, por ejemplo, al carbón, o un hierro al carbón, o un tubo galvanizado. Finalmente un tubo galvanizado tiene el problema de que puede ser liso o puede ser rugoso, y ahí está el problema, mucha caída de presión. Con esto queremos que entiendan esos reactores tubulares. Esperamos que les agrade. Si les gusta, denle like, suscríbanse a mi canal, esperamos sus mensajes. Gracias, hasta luego.